O a lo mejor yo quiero borrar una columna. Entonces lo mismo, Artel Table, alumno, drop. Acuérdense que como es DDL, pues sí tendría que ponerle qué es lo que le van a borrar. Drop column, pues por ejemplo la que le acabo de crear, ¿no? Pues de preferencia sí, para que se autoagreguen automáticamente el valor. Por ejemplo, si se les olvidó el autoincremento. Ahí está. El modify column, nada más lo que tienen que hacer es definen el nombre de la columna. O sea, lo único que no se puede modificar con DDL es renombrar la columna. O sea, si a lo mejor yo en lugar de matrícula le puse matrícula, si igual si no es no, ojo, exactamente. Este, el modify column no puede modificar el nombre de la columna. O sea, no hay manera de que si me equivoqué y le puse mal el nombre de la columna, la pueda modificar. No, tendría que borrar la columna y volver a crearla. Ahora, en caso de que tenga que modificar algunas de las características de la columna, eso sí lo puede hacer, porque lo que va a hacer es que va a tomar el nombre de la columna y es como si yo le volviera a confirmar qué características tiene la columna. En este caso, el alter table modify que les puse es a matrícula, le volvemos a poner que es de tipo int y le agregamos que es el auto increment. Ajá, igual si se les olvidó que el not null también aquí se lo pueden agregar. O sea, le quedaría algo, una cosa así. Es como volver a decirle a la tabla cómo tiene que ser tal columna. Normalmente todo lo que sea ID son autoincrement. Eso es por cuestiones de garantizar de que siempre que entre una fila nueva, gane un valor, ¿cómo se llama? Consecutivo. Porque, por ejemplo, si no, eh, y se le borra la llave primaria. No, porque no estás borrando el volverlo primary key lo estás poniendo desde otro lado. Lo estás poniendo como una restricción. Eso lo pones aparte, lo de primary key. Aquí nada más el modify column lo que va a hacer es modificar o bueno, reconfigurar la columna a las características que ustedes tienen. Pero ojo, y eso también ojo, eso es importante. Si la columna ya tiene datos y le quiero cambiar el tipo de dato a otro y este no es compatible, me va a marcar error. Por ejemplo, a lo mejor tengo la columna edad, bueno, no calificación, la columna calificación. Y resulta que cuando se creó, bueno, era un bar chart. Y ahorita ya me están pidiendo que no, es un error que hay que volver a tipo numérico, o sea, tendría que ser un float o un doble. Entonces, yo puedo modificar el tipo de dato de la columna sí, siempre y cuando sí sea compatible. Entonces, por ejemplo, transformar un bar chart que los datos tengan puro número, no hay un comando, no hay un comando para limpiar la pantalla. Según yo, eso es parte del CMD. Creo que sí hay uno.
Creo que hay un comando. A ver, déjenme les confirmo. Creo que sí hay uno. Entonces les decía, les va a marcar error si, por ejemplo, quieren cambiar un tipo de dato, un dato que no es compatible. Por ejemplo, la columna nombre, que la quisieran cambiar a tipo int. Si la columna ya tiene datos, pues no los va a dejar, les va a marcar error, porque les va a decir que ya ya tiene datos la columna y no son compatibles los datos de destino, algo así, y no los va a dejar. No, no es un comando. Mm, no hay ningún comando que limpie la pantalla. Así no. Había uno, pero había uno que se utilizaba antes, pero creo que con la nueva versión de MySQL ya no te lo acepta. Era System CLS. Antes se limpiaba con esta, pero creo que la última versión este, ¿cómo se llama? De MySQL, creo que ya no te lo acepta. Había una serie de comandos de sistema que eran DTL, que eran comandos que simulaban el CMD, pero creo que por cuestiones de seguridad lo quitaron. Esos comandos los quitaron. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad, profe. Porque si tú puedes emular comandos de la consola de Windows, o sea, del CMD, dentro de MySQL, ajá, se pueden meter comandos de intrusión. Imagino por eso quitaron esta, porque haz de cuenta que eran esos comandos que estaban dentro de System, que el de la borrar pantalla, el de poder Ah, muy bien. navegar, entonces, pues, me imagino que por eso los quitaron, no estoy seguro, pero antes se usaba ese, pero creo que ya no te los recibe el MySQL. Más dudas, preguntas, problemas con lo de sus tablas. Panosa. Crearon ya la base Entonces, de datos. ah, profe, bueno, ahorita me acabo de acordar de algo. ¿Qué pasó? Lo que es de modificar el tipo de dato, pero es que a mí, por ejemplo, le puse un varchar al nombre de la ciudad de 15, pero necesitaba de 20. Ujú. Utilice la misma, ¿no? Alter Sí. table. Alter ah, table, modify column, ciudad, varchar de 20. ok. Es que haz de cuenta, cuando usas el modify, lo único que vas a hacer es como sobreescribirle las características que tenga la columna ya existente, siempre y cuando el cambio sea compatible. Por ejemplo, tú lo que quieres hacer es un incremento del tamaño, eso sí te lo va a aceptar. O sea, de un 15 a un 20. Pero si fuera al revés, este, pues sí sería un problema. Porque como por ejemplo, si solo me faltó el auto increment, solamente tengo que poner esa Tienes que volver característica. a reescribir la columna, o sea, le tienes que poner el nombre, el tipo de dato int y luego le agregas el auto increment. Es como volver a dar de alta solo la columna. Panosa. Ok, pues Entonces, entonces, con esa base de datos vamos a checar participaciones. Ok, Greta del 10, 31. Unidad
3 y eso. Bueno, Ok, Del videojuego, independientemente. entonces tenemos pongo ok. Van a hacer del ejercicio de si recuperan su portafolio de evidencias de la unidad 1. Del ejercicio 1 a 8 los van a transformar a consultas de SQL y pues me las van a mostrar. En este caso, ¿cuál sería la consulta y la resultante? Vamos por partes, los primeros 8. Entonces van a tener, son 5 para las 10. Vamos a darles 25 minutos hasta las 10:20. Y empiezo a checar, va a contar para participación de la unidad 3. Sí, no, dudas, preguntas. No hay problema si no le puse auto increments a la CD. No, no importa, lo único que te afecta es a la hora de la inserción, pero con la consulta, que vamos, con los ejercicios de consulta no, porque son puros select. Ah, ok. El comando y la resultante, o sea, tendría que compartirme la pantalla y ejecutar el comando y ver el resultante. ¿Por qué con el portafolio? Porque ya tienen las resultantes. Entonces así van a saber si el comando está bien. No, no hay problema. Pues si te equivocaste en el tipo de datos hay que corregirlo. Bueno, si no es tanto problema y la resultante es correcta, no creo que haya problema. Sí. Pues ya lo dejaste así, pues ya ni modo. Sí, por eso yo les dije que le pusieran Sí, es mejor. La de la comercializadora, la primera base de datos que vimos en la unidad 1. Había que construirla y cargarla con los datos que ya tiene. Nada más que había que hacerle unas modificaciones. No se le puede poner C número, P número, T número. Tiene que ser I de proveedor, I de producto, I de componente. Y había que quitarles y volver de tipo int esos IDs. O sea, no va a haber P1, P2, P3, nada más. 1, 2, 3, 4. Entonces, 10:20 lo empezamos a checar y resolvemos dudas. Si tienen dudas, pues aquí estoy. Si quieren pueden desconectarse, trabajar, pero a las 10:20 empezamos a checar.
distinct, select distinct. Nos vamos, me muestra algunos datos repetidos. Quiero verificar a ese mismo cliente. Pero para eliminar duplicados se tiene que establecer una condición. No de una manera así sencilla vamos a eliminar un duplicado, porque la condición que debe cumplir el distinct para que elimine correctamente los duplicados es que toda la fila completa sea completamente igual. Que dos filas completas sean completamente iguales. Por ejemplo, estas dos. Los datos son exactamente lo mismo, pero con una letra que sea diferente en una o en otra o en código, en un campo, entonces ya no me va a eliminar los duplicados. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Vamos a verificar acá. Voy a ejecutar.
Profe, me surgió una duda. ¿Qué pasó? En una consulta para eliminar los pares duplicados, ¿aquí cómo se hace? Distinct, ahí se los puse en el chat. Oh, Hay que agregarle la opción Distinct para que te borre los duplicados, para que te deje solamente los que son distintos. ok. Es directamente luego de Select, ¿no? Sí, Ok, gracias. no les deja conectar porque no tienes abierto el WAMP. Tienes que echar a andar el servidor. El servidor tiene que estar corriendo y en verde para que te deje conectar. Porque si es como, No, es que me pasó que ni corría en el shampoo. por eso, pero el servidor está corriendo. Está funcionando y O en verde. sea, ahorita sí, porque ya lo arreglé. Nada, preguntaba por si a alguien le pasaba, pues no es que solo a mí estén allá atrás. Ah, ok.
van a usar. Entonces, ¿por qué con el join si no necesita joins? Son solo consultas a una tabla. El join se utiliza cuando son consultas a dos o más tablas. Sí, tienes razón, 6 y 7 tienen que hacerse con join.
Sí, sí, vamos a darle otros 2 minutos más. Están pidiendo 2 minutos y ya. 10:23. Panosa. Entonces, ya que una base de datos ya está funcionando, muy rara vez se va a utilizar. Ok, vamos a checar entonces. Ve Alexander la primera. Ok, Cristian la segunda. ¿Ya pueden ver en mi pantalla? Hola, hola. La primera, la primera dice obtener todos los detalles de todos los artículos de Cancún. Se está cargando. Ya. Aquí está. Select todo. Desde select asterisco from artículos where ciudad es igual a Cancún. Ok. Ujú. Profe, Está bien. antes de continuar, tengo una duda. ¿Se le pueden poner acentos a las palabras en MySQL? ¿O da error porque es Es- en inglés? Mira, eso, bueno, no lo vamos a ver aquí. Eso lo van a ver en la próxima materia. Las bases de datos, como tú dices, están en inglés, pero porque es el motor en el que se están creando. Más bien, no es un motor, es la codificación. Ok, entonces cuando tú creas la base de datos, hay que mandarle unos comandos para cambiar la codificación a UTF-8. Si no le pones la codificación UTF-8, ¿qué es lo que va a pasar? Los acentos, las señas, las diéresis, todo ese tipo de elementos que no están en inglés te van a aparecer como con un símbolo raro o con símbolos raros. Entonces, mientras no logren ustedes o todavía no les enseñen a cambiar la codificación, yo les recomiendo que no le pongan acento. ¿Ya dejo de compartir? ¿Sí, ya está bien? La segunda, Cristian. La segunda dice obtener todos los valores para los proveedores que abastecen el artículo 1.
Ya se ve. Select todo from envíos where IDT este 1. 200, 400, sí, está bien. La ventaja que tenemos con esto es que como ya lo hicimos y ya tenemos las resultantes, ya es más fácil ver si está bien, si está mal. La tercera, Sebastián. No es cierto, Glover. ¿Se puede ver? ¿Me está cargando? Ok, ¿qué dice la 3? Obtener la lista de pares de atributos, ciudad y color, bueno, color y ciudad de las tablas, componentes, eliminando los pares duplicados. ¿Cuál es? Ah, ok. Select distinct. Ujú. Ok. Select distinct, color, ciudad, y from componentes. Ahí te marcó error porque te faltó una ten distinct. Ahí abajo lo Sí, en la pusiste primera bien. sustento. Ujú. Ok, también. Listo. ¿Puedo compartir? Sí. La 4, Diego. Diego, luego Itzel, luego Pedro. Pero para que cuente Diego tienes que ponerla, tenemos que verla corriendo en el comando en el SQL. La 4 dice que es que. 4 dice obtener los valores P número para los proveedores que suministran artículos T1 del componente C1. Ok. ¿Cuál dices que es? Select ID proveedor from envíos. ¿Dónde? ID artículo es igual a 1 y ID componente es igual a 1. ID proveedor 1. Ujú. Ok. Sí, está bien. Y sigue Itzel. La 5. Dice el 5. Obtener los valores P número para los proveedores que suministren el artículo 2 del componente 6. Seleccionar el ID de proveedor de envíos donde ID de artículo es igual a 2 e ID de componente es igual a 6. Ok, muy bien. Listo. La 4, la 5. La sexta, Pedro. Ah, no lo vi, no vi tu mensaje, Luis. La 7, Luis Ángel. Entonces, esta es la 6, ¿qué dice? La 6 dice,
Obtener los valores de nombre para los artículos abastecidos por el proveedor P1. Es una reunión natural, hay que hacer un join, hacemos una selección de los P's y los T's. Ok, dice. Select nombre del artículo, from artículos, natural join, envíos, ok, donde y de proveedor es igual a 1. Pues sí. Clasificadora y la consola. ¿Mm? Bueno, se fueron por el join más sencillo, pero bueno, está bien. Está bien aplicado porque aquí veo que, por ejemplo, tus tablas tienen la llave primaria y la foreign, si no, no te hubiera dejado hacer el natural join. Ok. Y estás, Pedro. Vas, Luis Ángel. La 7 dice: obtener los valores C número para los componentes utilizados para cualquier artículo de Campeche. Entonces, a ver, tú lo construiste con... Ok, utilizaste el join simple. Select distinct ID componente. ID componente de artículos A y envíos E. Donde A ID artículo es igual a E.ID artículo y la ciudad de A, ajá, del artículo es igual a Campeche. Ok, ¿sí? Y es 1 y 3. ¿Está bien? Luis Ángel. Ok. Y la última, Sael. Dice la esta que es obtener todos los valores o número de los componentes tales que ningún otro tenga un peso inferior a 15. Dice select ID componente from componentes where peso sea mayor o igual a 15. Pues sí. Rafael. ¿Cuál es tu duda, Cristian, en la 7? ¿No te funcionó el comando using? A ver. Select distinct ID componente from artículos T, natural join, envíos. Ok. From ciudad igual a Campeche. Pero pregunta, en la tabla ciudad que estás poniendo aquí, ya ves que hay varias tablas de ciudad, ¿no? Todas las columnas tienen diferente nombre de ciudad o todas dicen ciudad, porque a lo mejor por eso no te puede haber funcionado por cuestión de ambigüedad. Aquí tendrías que haberle puesto artículo punto ciudad o t punto ciudad. Sí, es que aquí en tu web te falta ponerle t punto ciudad para decirle que es la ciudad de los artículos. Así quitas la ambigüedad. Porque acuérdate que si estás creando los alias, estás creando el alias artículos como T y envíos como E. Pero entonces como tienes varias tablas que tienen ciudad como nombre de columna, pues necesitas saber cuál es. Ah, pues le pones T, que creo que es la que tiene artículos. T.ciudad para decirle, bueno, es la ciudad de la tabla artículos. Y aquí te pasó lo mismo. Select distinto para artículo, join envíos E, using IDT. Ajá, pero te falta aquí, te falta el where. En el que usaste using, te falta el where.
Sí, por eso es importante que trabajen con los alias, porque los alias les ayuda al error de la ambigüedad. Ándale, algo así debería de ser. Sí, ¿no? Porque los artículos son los que tienen ciudad. Sí, sí, porque tienes tres tablas con ciudad. Con el using IDT. IDT es la llave primaria, ¿no? A ver, comparte tu pantalla para que lo chequemos. Dice, tienes un error de sintaxis. Checa el manual correspondiente. Si el error está cerca IDT. Ah, ok. Select distinct IDC from artículos T. Join envíos E. Using. Creo que lleva paréntesis, ¿eh? El IDT del using lleva paréntesis. Creo. Te confirmo. Lo que estoy checando, espérame. No, no lleva. No lleva paréntesis. Tú la estás construyendo bien, pero el error dice que está. Si Luis, lo puedes dejar para evitar la ambigüedad, pues les pones columna P, columna T, columna C. Que es ciudad, perdón, está bien. Dice, BIOS, using IDT. Pregunta, a ver, ponle describe en BIOS. Aquí tiene la llave primaria. Te marchas. Puede ser. Puede ser, pero no creo, porque el de arriba, el select, sí se lo da. Lo que pasa es que siempre, SQL siempre se maneja con comillas simples porque para dejarle las comillas dobles a todos los demás lenguajes de programación. DC, DT. Sí, es comilla simple. Debería de ser, pero no creo que eso le afecte. No debería, pero por costumbre siempre se trabaja en comillas simples. IDT. Según esto, la ejecución se está deteniendo en la línea 3. No es que el error es el mismo. Join envíos using IDT. Alter table, add foreign key. Así se declara la llave foránea. No, le estaba contestando a Sebastián.
puede hacer? Lo que pasa es que si no te funciona, entonces no tienes llave. ¿El IDT va encima en paréntesis? A ver, ponle paréntesis. Sí, lo que pasa es que si no llevas la llave, si no pones la llave primaria, perdón, si no le pones la llave foránea, no puedes usar el join, porque no tienes con qué ponerlo. A ver, ponle, o sea, vuelve a poner tu consulta, pero en el using ponlo en paréntesis, el IDT. Ujú, ajá. No, es que te fuiste muy para arriba. Ahí está, ponle para el using, el IDT de using, ponlo en paréntesis. Ah, pues sí era eso. Eso sí me acuerdo que era paréntesis, pero creo que en la presentación no se los puso. Ok. Dudas, preguntas, comentarios. Ok. Entonces, vamos a seguir trabajando con los ejercicios. Los ejercicios del 9 en adelante los vamos a ver cuando veamos lo que son, ¿cómo se llama? Agrupamientos, que es con el having. Entonces esos todavía no los vamos a tocar. Ah, ok. Lo del respaldo de la base de datos. Ok, ahí se los enseño. Ok. Para respaldar la base de datos, déjenme ver. Bueno, son dos. Cuando nosotros trabajamos con bases de datos, siempre es muy importante que nosotros cada cierto tiempo se haga un respaldo. Ese respaldo por algún problema, por si llega a haber algún error o algo, se puedan recuperar o la pérdida de datos o el impacto que tengamos con la pérdida. Entonces, en ese caso, pues nosotros tenemos que estar, respaldando con cierta periodicidad. Hay programas, hay rutinas que me permiten generar respaldos automáticos cada cierto tiempo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer ahorita es hacer un respaldo de la base de datos y hacer una restauración. O en el proceso de datos también se les llama exportación e importación de base de datos. ¿Ok? Entonces, para poder hacer el respaldo, pues únicamente primero tenemos que poder entrar a MySQL, ¿no? Entonces, aquí yo no cuento el directo. Me voy a ir a los binarios. Los binarios son el archivo o la carpeta donde están el mysql.exe. ¿Ok? Entonces, a ver, déjenme. Una manera fácil de entrar o que puedan accesar de manera rápida. Una manera que pueden entrar rápida pues, depende lo que hayan descargado. Pero por ejemplo, yo aquí tengo WAMP. Dentro de WAMP están los bin. Y dentro de los bin está el MySQL, la versión del MySQL. Y dentro de otra vez del bin, aquí está en mysql.exe. Entonces, ubiquen esa carpeta.
Si es XAMPP, va a ser CD XAMPP, el MySQL, la versión y el bin. Entonces, ubiquen esta carpeta y esta la vamos a copiar. Y en el símbolo de sistema nada más les ponemos CD y pegamos la dirección para que nos mande directo ahí. Así ya no tengo que estar navegando para ver cuál es, no es, etcétera, ¿no? ¿Cómo sé que ya estoy dentro de la carpeta correcta o en este caso lo que yo necesito hacer? Porque yo le doy MySQL así solito y me marca este error, que es diferente cuando me marca un error de un comando que no exista. Ok, entonces, ya que ese comando me marcó error, ok, primero lo que voy a hacer es exportar la base de datos. Entonces, para poder exportarla, voy a crear voy a crear en la carpeta dd, voy a crear una carpeta que se llama respaldo, que es donde se va a colocar el respaldo. ¿Ok? Entonces, ya que estoy aquí, lo que tengo que hacer es un comando que se llama MySQL dump. El MySQL dump es el comando para hacer el respaldo de la base de datos. ¿Ok? Entonces, en este caso es lo que voy a aplicar ahorita. Entonces, Profe, MySQL dump. ¿Qué pasó? como por ejemplo, ya ve que cuando entra el MySQL, cuando es en warm, aparece directo dentro de MySQL. Para salirse de ahí, que me aparezca solo el C, el disco local, ¿cómo sería? Tienes que entrar directo con CMD. O sea, no puedes entrar con 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 el... la consola de web. Ajá, tienes que entrar ah, ok. directo normal por fuera, pues. Entonces, con el comando MySQL dump es con el que se van a respaldar todas las bases de datos. ¿Ok? Eh, mm, ahora, el detalle es que tengo que definir el nombre de la base de datos que yo quiero respaldar. Entonces, MySQL dump, mi DB, que creo que la que hice con ustedes, es la base de datos que yo quiero respaldar, y la voy a mandar a un archivo, y ese archivo se va a llamar respaldo, C, dos puntos, diagonal, respaldo, diagonal, porque esta es la carpeta, ¿no? O sea, quiero mandarla aquí. Ah, no, ese es D. Quiero mandarla aquí. Y el nombre del archivo, ¿cómo se va a llamar? Mi DB. Y tiene que terminar con .SQL. Eso es muy importante para que me haga todo el respaldo del comando. Entonces, MySQL dump es el comando que hace el respaldo, seguido del nombre de la base de datos que yo quiero guardar. Si son varias bases de datos las que yo quiero guardar, pues nada más tengo que irlas separando por un espacio. Espacio, otra base de datos, espacio, otra y así sucesivamente. Y el mayor que para indicar que todo esto va a ir a un archivo y la dirección donde quiero que se va a guardar el archivo y el nombre con terminación MySQL. Si yo no le pongo la dirección donde la quiero guardar, se va a guardar en esta dirección que ya tengo, en la que estoy. Pues por eso es importante que siempre le pongan la dirección a donde la quieren mandar, porque luego respaldan y luego no saben dónde quedó el respaldo. Entonces le doy Enter y me va a pedir el usuario y contraseña. Es que dice que no encuentra la ruta. Es porque le puse ya. Porque le puse aquí este símbolo aquí. Ahí está. P de respaldo, sí. Suceso denegado. Ya. Es que me falta el menos U. Root menos P. Me falta el acceso. Ahí está.
Y aquí le puedo poner, aquí la contraseña no tiene. Enter, ahí está. Sí, se me olvidaba. Es MySQL dump -u root -p, que estos son nuestros accesos. La base de datos, el mayor que, la ruta donde se va a guardar, el nombre del archivo de respaldo y .mysql. Y ya le dan enter, les pide la contraseña del usuario, la ponen y ya. Checo y aquí está. Aquí está ya mi archivo aquí está mi base de datos. Si yo la abro con un bloc de notas, parte el bloc de notas, pues se vería aquí, se vería cómo se llama mi base de datos, qué versión de MySQL lo creó y todas las instrucciones, miren, por ejemplo, create table, actividad extra y cómo, todo eso, para poder recrear si se necesita la base de datos. Todos los datos, toda la estructura de las tablas. Profe, aquí se pueden, ¿cómo le explico? Modificar las tablas. Así si te sabes el código bien. Sí, por ejemplo, aquí, si a lo mejor en el principio estoy de actividad, por ejemplo, no, persona, ¿dónde era la persona? No, había una tabla que, aquí, alumno, esta, que era alum. Aquí, por ejemplo, ya no quiero que sea alum, aquí yo quiero que sea a lo mejor porque me equivoqué cuando lo creé y sea carrera. Me lo va a hacer. Entonces, aquí ya Y nada más sería guardar. ese respaldo solamente sería un bloc de notas, ¿no? Para pasarlo otra vez a MySQL, ¿sería escribirlo de nuevo o se puede exportar desde ahí? Ahí ya está, eso voy a hacer importar. O sea, aquí, primero por partes, dudas con esta parte de del respaldo. O sea, así yo respaldo las bases de datos. Ok, suponiendo que ya tuviéramos la base de datos, ¿cómo se llama? No ya hecha, sino respaldada. Entro el MySQL. Y entonces, por ejemplo, pues, drop database db. Dios, se murió. Esto ya no existe. Ya nada más tengo pues el respaldo que tengo. Ok, necesito recuperarla. Ok, me voy al símbolo del sistema. Para poder yo restaurarla, necesito mover el archivo que yo creé. Lo necesito mover hacia donde se encuentra, en este caso, bueno, no, me tengo que posicionar en el mismo lugar, ¿no? Aquí en el bin, entre el MySQL, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí pongo MySQL, no dump, MySQL -u, root -p, que son mis credenciales. Como si yo quisiera entrar al MySQL. Pero en lugar de hacer eso, lo que voy a hacer es el símbolo contrario, un menor que, y la dirección donde está con todo y el archivo. Eso es como decir, ok, este archivo que está fuera de la base de datos lo vas a meter al MySQL utilizando estas credenciales. ¿Se fijan? Este símbolo es como si fuera como para sacar, o sea, este es el MySQL con estas credenciales, saca esta base de datos y lo guardas en este archivo en esta dirección. Y la restauración es al revés. Le dices, tengo este archivo en esta dirección, vas a meterlo al MySQL utilizando estas credenciales. Y aquí le damos enter, le ponemos la contraseña. Ah, ok, sí es cierto. Antes de poderlo restaurar, antes de poder hacer eso, dentro del MySQL hay que crear la base de datos vacía solo con el nombre. ¿Se ve? Ahí ve, ajá.
Solamente hay que crearla. Hay que crearla para que está vacía. Por ejemplo, yo puedo darle use myDB. Show tables. Está vacía. Entonces, de este comando, le vamos a decir que la va a guardar en myDB. Entonces, sí, o sea, es el inverso. En este caso, con el MySQL DOM, sacamos esta base de datos, todo el contenido de este archivo. Ahora al revés, lo de este archivo lo vamos a meter a esta base de datos utilizando estas credenciales. Checo y el mismo database show tables, pues ahí están mis tablas. Ahí está otra vez. Es un proceso relativamente sencillo, pero ¿por qué es mejor hacerlo así y no hacerlo en modo gráfico? Por varias razones. El modo gráfico, ya sea MySQL Benchmark, ya sea PHP MyAdmin, todos los entornos gráficos que existen, tienen la desventaja que tiene varias validaciones que a la hora que yo trato de hacer el proceso, ya sea de exportación o de importación, me puede detener el proceso si la base de datos es muy grande. Entonces, es un proceso bastante complicado hacerlo utilizando un asistente. Este proceso es muchísimo más rápido y me garantiza que no hay errores mientras lo ponga todo bien. Aquí, se fijan, me acuerdo, pues nada más por no poner bien algunos datos, pero todo lo demás lo restauro bien. Sí, no, dudas, preguntas. Profe, yo bueno, me confundí un poco donde volvió a crear la base de datos en el WAN. ¿Por qué lo hizo cada vez que o sea, se hace Ah, ok. el respaldo, Primero la se borré. elimina? Primero borré la base de datos, ¿no? Para garantizar que no tenga nada. ¿Ok? Ah, Ok. Ya no existía. Para tú poder restaurar la base de datos, tienes que tener una base de datos o un espacio destino donde se va a alojar. Por eso después la creé otra vez y le di use y luego a ver, show tables, está vacía. La necesito crear porque el comando de restauración me pide una base de destino a la cual va a mandar todo el contenido del archivo de respaldo. Si yo no tengo este archivo, me va a marcar error. Porque me marca este error, no se seleccionó una base de datos. Porque no tiene un destino hacia cuál ir todos los comandos, pues. Pues para evitar eso, creo la base de datos. Si lo respaldo sin eliminar la base de datos, se sobrescribe el destino. A ver, preguntas por partes. Primera pregunta de Luis. Si se respalda sin eliminar, ¿se sobrescribe? No. Hay en las funciones del MySQL, bueno, en las funciones estas, hay a ver, déjame explicar. Bien. Aquí, si se fijan, hay un comando, sí las va a sobreescribir, porque aquí hay un comando que dice drop table, sí existe. Entonces, ojo, si tú restauras, eh, la base de datos sobre una base de datos ya existente, las tablas que concuerdan, que ya tengan el nombre o que ya tengan que tengan ese nombre, las va a borrar y luego las va a volver a crear. Porque aquí la primera instrucción que te aparece, borra la tabla si existe, esta, de actividades extras. Entonces, si tienes datos que se crearon después de que tú respaldaste, esos datos que creaste después de que se respaldó, pues, se van a perder. Porque le va a restaurar todo, porque primero borra la tabla y la vuelve a crear.
Luego, al destino se le puede poner otro nombre, sí, le puedes poner, a lo mejor no le pongo mi DB como destino, le pongo otro nombre. Nada más que es normalmente por convención, por eso en el archivo de respaldo aquí me pone el nombre del archivo de la base de datos original, para que yo lo pueda recrear igual. Me pone incluso el localhost, la versión del servidor, configuraciones que tenga habilitadas, por ejemplo, el UTF-8 para las señas y los acentos. Dice, sí, creo, solo que será igual CMD y MySQL. ¿No tiene conflictos con el nombre del blog de notas? ¿Cuál nombre? No, no porque era mi DB. O sea, tal cual puse aquí, o me dice el respaldo que es, tal cual creé la tabla, la base de datos aquí. Si lo cambia, no, no es como si fuera un recipiente. Imaginen que o hagan de cuenta que lo que está haciendo es que está creando las instrucciones para recrear la instrucción que usamos para crear la tabla de actividades. Es exactamente igualita. El nombre de la columna, el tipo de dato, el not null, la llave primaria, la foránea, porque aquí ya de una vez te está poniendo la foránea. Pues más bien, el proceso que usa MySQL dump para hacer el respaldo es como extraer las instrucciones que crearían otra vez la base de datos como tal. O sea, si lo quieren ver, no es como cuando respaldamos un archivo que copiamos y pegamos, sino más bien genera las instrucciones para recrear la base de datos. Por ejemplo, me preguntaron que, por ejemplo, si le cambio algo aquí se modifica, si por ejemplo a la tabla alumno, se llamaba, si se acuerdan, se llamaba eh, alumno, creo que alumno, esta columna, le cambié y le puse carrera. Lo podemos checar a ver si eso no me marcó error, pero pues todo lo que yo le modifique al archivo de bloc de notas, mientras sea correcto, a la hora que yo importe, me lo va a respetar. Esto les puede servir, por ejemplo, cuando necesiten hacer un cambio masivo, que a lo mejor, por ejemplo, hay una columna que le quieren cambiar el tipo de dato, o la quieren borrar, o lo quieren modificar, y no quieren trabajar dentro del MySQL, respaldan para respaldar lo demás, lo modifican aquí y luego lo importan, o bueno, lo recrean. Pues sí, lo pueden programar en el blog. No es programarlo, porque en realidad nada más es modificar la instrucción. Acuérdense que no es procedural MySQL. Mientras la instrucción esté bien escrita, la va a ejecutar. Dudas, preguntas. Pues sí, es como es un como truquito cuando tienen que modificar tablas y no quieren moverle ahí. Nada más respaldan. No, en esta versión no. Antes teníamos uno, pero ya no está, puede decir que disponible. Entonces,
Ejercicio para la unidad 3. Dice, si inserto una fila nueva y pongo un ID foráneo que no existe porque si me lo agarra, no debería. O sea, por ejemplo, si tú tienes como un catálogo las carreras, ¿no? Carrera 1, software 2, biomédica 3, terapia física. Si tú tratas de hacer un inicial con una carrera 4 que no exista marca de error, acuérdate que las llaves foráneas te va a marcar error porque porque se supone que el dato tiene que existir antes para que sea disponible como foráneo, si no, pues no, no debería. Con ID proveedor 9 y ese no existe. Y si tú le das select, sí se ven los datos, porque la otra es que te lo guarda, pero, o más bien te dice que sí, pero no te lo guarda. O sea, si tú le das select todos los datos de ID proveedor 9 que te avienta, ¿sí te los muestra? Pero pues no debería. Está raro. A ver, déjame ver. Yo tengo aquí en esta tabla del MIDB, tengo alguna tabla. Ah, sí, la de actividades, creo. Escribe actividades de persona. Ok. Set. A ver, les comparto para que lo vean bien. Está muy raro, porque no debería. Pero vamos a hacer la prueba. Y no, pues ya me tendré que poner a investigar por qué si te deja o por qué si lo hace. Tenemos de la tabla del MIDB actividades y actividades es múltiplo y de persona. Entonces, insert into actividades. Primero, select todo from persona. Según yo, persona no tiene nada, está vacía. Entonces, como no tiene nada, pues no va a tener, no hay llaves primarias. Entonces, insert into actividades, values de actividad 1, un 1 que pues, se supone que no tiene, fecha 10/6/21, hora 12:10, descripción, asesorías. Pues sí. Pero de persona no existe. Porque la llave persona es foránea. Pues no debería de ser. Me voy a poner a investigar. ¿Sabes qué podría ser? Y eso puede ser tal vez causa el motor del MySQL, que no te lo está definiendo como llave directamente foreign. O sea, sí le ponemos foreign key, pero si tú te fijas en llaves múltiples, es mul. A lo mejor por ese mul como que hace una excepción, puede ser. O sea, si me diría for,
o sea, de foreign, ahí sí no debería de existir. Ah, sí, porque por eso son los constraints. Bueno, más adelante, un poquito más adelante, vamos a ver, o bueno, les voy a enseñar lo que se le llama constraint. El constraint es como una restricción precisamente para evitar eso. Sí, cierto, sí. Sí, nos falta hacer el constraint. Cuando se crea la tabla, este, cuando se crea la tabla, este, hay que hacer también una, vamos a decir que hay que definir algunas restricciones para evitar este tipo de situaciones. Esta restricción se le llama constraint. El constraint propiamente lo que va a hacer es evitar que se puedan hacer ese tipo, em, vamos a decir, que nos permita hacer este tipo de cosas, ¿no? Evitar que se puedan, constraint significa restringir. Entonces lo que va a hacer es restringir que, por ejemplo, si no existe la llave primaria, pues no pueda ponerle una foránea inventada de algo que todavía no tengo. Entonces, para eso sirven los constraints, para hacer una restricción en la llave, pues, para decir que una columna no pueda tener, una llave no pueda ir en múltiples columnas, sino lo restringe a que puedan estar definidos como que, ok, quieres crear una relación, primero tienes que, una tabla, primero tienes que ponerle datos originales, ¿no? Entonces, en este caso, pues para eso se usa el constraint. Entonces, en este caso, si yo lo quiero crear, pues yo le puedo poner un alter table. En este caso, la restricción, pues es para que no me lo haga aquí, ¿no? Alter table, actividades, add, constraint. Ah, bueno, pues esta es en otra, porque esta es otra instrucción. Agregar, constraint, ok. Todos los constraints tienen que llevar un nombre, ¿no? Entonces, el nombre sirve, eh, vamos a decir que para identificar la restricción, porque hay muchos tipos de restricciones. Por ejemplo, yo puedo poner una restricción, por ejemplo, lo que le pongo en not null es un constraint, pero ya está programado. Entonces, todos los constraints tienen que llevar em, vamos a decir que nombre. Entonces, yo le puedo poner un constraint. Mm, ¿Cómo le podríamos poner? Eh, Vamos a llamarle actividad. Bueno, yo normalmente el constraint, yo lo que le pongo es de la tabla de actividad. ¿Dónde está la primaria? La primaria está en persona. Entonces sería persona, guión bajo, actividad. Así yo sé que esta constraint o esta restricción está entre esas dos tablas, donde la primera es donde está la primaria, guión bajo, donde está la llave foránea. ¿Ok? Entonces, pues así es como yo las creo. Eso ya es a su libre. Le pueden poner constraint A, O, P, R, L, X, el nombre que ustedes quieran, ¿no? Entonces, en este caso, pues le podremos poner persona-actividad. Le volvemos a poner el foreign key.
E igual que con el otro alter table, pues le ponemos la llave que sería id persona. Referencias. Está en persona. Id persona. Sí. Pero sigue respetando como mul, pero vamos a ver si nos deja meter. Porque según yo el constraint ya se creó. Vamos a ponerle otra, pero esta va a ser la id de actividad 2. No, pues sí nos sigue dejando. Tengo que ponerme a leer lo del constraint, porque no los está porque sí agregó el constraint, que se llama persona actividad, y es la restricción de foreign key. Como mul. Sí, me voy a poner a leerlo. Lo checo y ya les explico. Por eso el constraint se lo puse ahí de persona. No me debería dejar agregar y de persona. Aquí me debería marcar un error, porque yo le puse que a la tabla de actividades le ponga una restricción que se va a llamar persona actividad como llave foránea de id persona, de esta, que hace referencia a persona y de persona. De tal forma que si no existe el id persona 1, no pueda agregarlo, pero no lo está haciendo. Porque aquí le inserté otro y no existe id persona. Persona está vacía. O sea, lo que me refiero es que el constraint no debería dejar que esto exista porque id persona, porque persona está vacía. La persona está vacía, entonces no me debería dejar, me debe marcar un error de que el dato no se puede hacer porque no hay una llave primaria dada de alta, por ejemplo. Pero es una cuestión de constraints. Nada más que aquí ya lo puse, pero no me lo está respetando. No sé por qué no me lo respeta. Lo voy a investigar. Bueno, entonces, pues sería todo por el día de hoy. Continuamos entonces el día jueves. Vamos a seguir haciendo más ejercicios, nada más que ahora vamos a utilizar ya lo que son los agrupamientos. Vayan avanzando los que puedan hacer, pues váyanlos haciendo. Y y pues ya, el jueves ya vamos a ver lo del ejercicio que les voy a dejar para vacaciones.